Sean bienvenidos nuevamente a otro video más de Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial. Bien, el tema del día de hoy va a ser criterios de selección de instrumentación industrial. Aunque es un tema relativamente complejo que incluye varias características y depende mucho de la inmensa cantidad de instrumentos que tenemos en el mercado industrial, pues básicamente vamos a dar unos tips necesarios, útiles y básicos que se necesitan para poder seleccionar adecuadamente la instrumentación que vamos a utilizar, ya sea en el área farmacéutica, en el área petrolera, en el área química, que básicamente va a relacionar los aspectos de la variable del proceso con el tipo de instrumento que tenemos que utilizar. Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema, el cual es interesante y va a formar parte de una serie de videos que venimos haciendo relativos a la parte de instrumentación industrial, que es el área de especialidad. Primero que nada, vamos a verificar cuáles son esos criterios necesarios que se necesitan para el instrumento. Bien, el instrumentista experimentado y el instrumentista novato en cuestiones de que está aprendiendo en esta área, tiene que tener algunos conocimientos que muchas veces se generan de manera empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de algunos estudios previos de ingeniería se realizaron los cálculos, se realizó la selección correcta de instrumentación y el técnico, quien hereda el conocimiento proveniente del área de ingeniería, es quien traspasa el conocimiento hacia las nuevas generaciones de ingenieros o la nueva generación de técnicos instrumentistas, que son los que tienen que seleccionar. Dice por ahí el texto que generalmente los usuarios no toman los datos en cuenta. En este caso se refiere a que no toman en cuenta el fabricante cuando les da a entender cuáles son las características de lo que está vendiendo. A final de cuentas, esto permite que los instrumentos sufran una alta rotación. El alta rotación es algo que tenemos, un error muy común que se genera en muchas plantas industriales, que tiene que ver con que no se selecciona correctamente. La instrumentación en el campo industrial, en la vista económica, desde el punto de vista, no es una instrumentación como la que utilizamos en el área eléctrica, cuando no son instrumentos que son especializados. La instrumentación industrial es cara, entonces la relación correcta entre el equipo a elegir y lo que tenemos resulta de suma importancia. La configuración del instrumento está basada en las características que éste tiene con respecto de su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que considerar mucho la variable de proceso para poder determinar cuál sería el adecuado dependiendo de los criterios que nosotros vamos a tomar en cuenta. En este caso viene una tablita donde dice que es la magnitud a medir y en el otro vienen las características del medio ambiente. Vamos a analizar la primera. Tenemos que tener el margen de medida, el cual es algo muy importante debido a que en nuestro set point, que es el punto óptimo del proceso, debemos de tener un margen mínimo y un margen máximo para que este instrumento pueda cubrir ese rango, ese valor que me permita a mí tener una lectura adecuada del instrumento y también no llevarlo a los puntos de saturación o a unos puntos mínimos donde no alcancemos a apreciar esas variables. En el segundo caso viene la resolución del instrumento. La resolución del instrumento con respecto de la exactitud que vamos a necesitar de ese instrumento están muy relacionadas. Hay instrumentos que por su capacidad permiten, en este caso, traer de manera adecuada la cantidad de medidas que se van a repetir en un lapso de tiempo. Entonces necesitamos resoluciones que sean fiables, pero no específicamente o estrictamente que sean las más allegadas a un instrumento patrón, sino que muchas veces necesitamos saber con qué tanta precisión o con qué tanta exactitud necesitamos tomar medidas del proceso. Otro es la estabilidad que presente con respecto a los factores internos de la variable del proceso, el tiempo de respuesta, que es lo que tarde en medir el instrumento desde que se toma la medida hasta que manda los datos, y los otros son los límites de la magnitud a medir, que esto previamente ya lo habíamos dicho en el tema de margen de medida.
Por el otro lado, las características del ambiente dice que se refiere al margen de temperatura. Normalmente los instrumentos, ya lo habíamos mencionado, están dedicados debido a la electrónica o debido a las partes mecánicas a trabajar únicamente en ciertos rangos de temperatura, los cuales vamos a asegurar el buen funcionamiento de nuestro instrumento. Otro dato muy importante son la humedad. Normalmente las protecciones IP, que tienen que ver contra polvos y contra humedad e inmersión de agua o cantidades pequeñas, esto tiene que afectar mucho, sobre todo cuando son instrumentos electrónicos. Las medidas de humedad deben de ser controladas y deben ser selladas con respecto de la instrumentación que se está seleccionando. Otro motivo muy importante son las vibraciones, los agentes químicos y el entorno electromagnético. Las vibraciones pueden generar fallas en las lecturas del instrumento y un agotamiento mecánico de los elementos. Los agentes químicos, si se trata de elementos que son muy corrosivos, pueden dañar la estructura del mismo instrumento y hacer que éste tenga un menor tiempo de vida útil, y el entorno electromagnético genera ruido y ese ruido perturba los valores de medición. Bien, otros criterios de selección que se utiliza para elementos primarios de control como sensores o transductores e inclusive los transmisores tienen que utilizarse de acuerdo a la característica del equipo. El primero, ya lo hayamos mencionado, las vibraciones mecánicas son movimientos u oscilaciones periódicos que pueden producir deformaciones, pero principalmente errores en la medida. Otro es la pulsación, que dice que es el aumento o disminución rítmica de presión o de caudal. Esta pulsación que se genera normalmente lo tenemos en actuadores. Cuando los actuadores son un poco inestables y no se tiene el control adecuado de los mismos, generan pulsaciones en los sensores y en los transmisores, lo cual disminuye o aumenta en valores súbitos o en valores muy pequeños los valores de presión o de caudal. Por otro lado tenemos lo que es la temperatura. En el ámbito de la temperatura, la cantidad de si es una temperatura elevada o si es una temperatura muy baja, determina muchas veces los cambios que se generan dentro de la variable del proceso. Si los instrumentos son de tipo electrónico, generan problemas por las altas temperaturas, y si son mecánicos, probemos de que exista una dilatación de los metales internamente o una contracción, y eso permite también o favorece un error dentro de la toma de datos. Otro dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta al seleccionar la instrumentación es los rangos de sobrepresión. Dice que es cuando nosotros causamos un valor de daño al instrumento por haber superado el límite máximo sensible que tiene el instrumento. Esto se puede generar por golpes de ariete, por bolsas de aire, que normalmente cuando la presión no es continua o no tenemos un sistema de regulación de esos elementos, puede generar problemas dentro del mecanismo, por ejemplo de los manómetros, que es lo más común, que tiende a haber problemas dentro de esos sistemas. Otro punto importante es la corrosión. La corrosión dice que es la destrucción gradual del material. Aquí hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de las características del proceso, llámese medición de nivel, medición de presión o gases, esa cantidad de acidez o esa cantidad de valores muy altos en cuestiones corrosivas, pues pueden generar ataques químicos que tanto dañan a los sensores como dañan a los actuadores. El caso de las válvulas es un ataque químico muy importante que daña las partes internas, daña el trim de la válvula. Y la corrosión como tal, se tiene que elegir el material adecuado para los elementos que tenemos, tales como acero inoxidable o carburo de tungsteno, dependiendo de las características físicas del proceso. Obturación, este caso dice que limita o impide la medición debido a sustancias ajenas que se adhieren a conductos de fluido. Esta parte de la obturación tiene que ver un poco con la parte de obstrucción en las tuberías o obstrucción que se genera por algún elemento de alta temperatura o alta viscosidad, que al momento de trabajar o llenar parte de las cámaras de instrumentos tiende a dar un error incorrecto
a la hora de seleccionarlo. Por eso es importante que tengamos en cuenta todas estas listas de elementos a la hora de seleccionar la instrumentación adecuada. Y el último caso que tenemos aquí es el uso inadecuado. Quiere decir que puede ser por un mal manejo del instrumentista cuando lo va a transportar, o cuando se genera desde el laboratorio, desde el momento del fabricante hasta que llega al usuario final. Se puede dañar ese equipo, o en el caso adecuado que el instrumentista no esté adecuadamente capacitado y haga una mala instalación dentro del mismo. Entonces esos usos inadecuados pues también se dan dentro del área de ingeniería. Bien, ahora cuando vamos a montar los instrumentos, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos una serie de elementos mecánicos que nos permitan ayudar a instalar correctamente el instrumento. El primero que vamos a tomar en cuenta es el tubing. ¿Qué cosa es el tubing? Son tubos metálicos flexibles o semiflexibles que se interconectan entre sí a los instrumentos. Normalmente el tubing es por donde viaja el aire de instrumentación o el aire de instrumentos. Normalmente es un valor de presión un poco pequeña. En la industria petrolera, el mismo gas natural que sale de los separadores se utiliza para alimentar los instrumentos. Bueno, pues el tubing vienen siendo aquellas tuberías que son semiflexibles, y con un doblador y cortador de tubos se le pueden dar los ángulos que se necesitan y se permiten interconectarlos. Normalmente se utiliza acero inoxidable 316 con longitudes de internas, en este caso el diámetro interno, que van desde un 16avo de pulgada hasta 2 pulgadas. Y la norma que establece la conexión de tubing para aire de instrumentos pues es la ASTM A269 y la ASTM A213. Aquí tenemos un ejemplo del tubing, que es el que se utiliza para interconectar instrumentos. Otro segundo caso son los conectores de tubing y adaptadores. Estos elementos que tenemos acá son los que permiten conectar, roscar o unir varios elementos dentro de un instrumento. En este caso son accesorios que deben de ser tomados en cuenta, tales como lo son los codos de 45, codos de 90, coples, niples, machos, T, etcétera. Reducciones también se pueden utilizar, que deben estar conforme a unas unidades de medida. Normalmente siempre los vamos a colocar, como pueden observar aquí, en relación al diámetro interno que tiene el tubing. Estos son de tipo NPT, que es lo más común que se utiliza aquí en la industria, los de tipo NPT, para hacer las conexiones de los coples, niples o elementos que van a unir al tubing. Bien, ya tenemos la parte de la tubería, ya tenemos la parte de las uniones. Ahora tenemos que regular esa cantidad de presión cuando es muy grande y que llegue a los instrumentos. Para ese caso tenemos las válvulas de sistemas de tubing. Normalmente las válvulas de sistemas de tubing permiten en este caso regular la presión de una forma manual. Casi todas las llaves que vamos a utilizar aquí con respecto de las válvulas son manuales, como se puede observar acá, y normalmente son válvulas de bola, las cuales suministran o cortan el aire a través de estos elementos, y algunas las regulan, como el caso de las válvulas de aguja, que permiten regular el caudal de esos elementos, en este caso de aire o de gas natural o cualquier elemento que permita utilizarlo para poder llevar ese aire de instrumentos hacia el instrumento final. También se pueden colocar válvulas check, que son también conocidas como válvulas antirretorno, porque nada más permiten el flujo en un solo sentido, y estas son de tipo unidireccional y también sirven como protección. Entonces, para poder llevar a cabo correctamente la instrumentación, debo de también considerar el tubing, los accesorios para el tubing y las válvulas que van a regular o que van a controlar el flujo de cada uno de ellos. Bien, vamos a la parte de un ejemplo donde tenemos los criterios básicos de selección. Vamos a tomar un solo instrumento, en este caso un manómetro. Este manómetro, como podemos observar aquí, ¿sí?, tiene un campo de medida de 0 hasta 10 bar. Normalmente los datos los vamos a encontrar directamente en la carátula, y esto nos va a servir para nosotros poder determinar el tipo de manómetro adecuado. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir el manómetro tiene que ver con las técnicas del set point.
saber qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir. En este caso, los manómetros, dependiendo si se trata de fluidos compresibles o incompresibles, tienen las capacidades y adaptaciones mecánicas diferentes de acuerdo a ese tipo de elementos. Como podemos observar en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos una zona de trabajo adecuada. En este caso quiere decir que el set point se puede trabajar desde los 3 hasta los 7.5 o casi 8 bar de presión. Estos elementos hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajarlos. Como son elementos netamente mecánicos y se trata de indicadores de presión, hay una normatividad que nos dice que el uso adecuado de cualquier instrumento, en este caso incluyendo también los manómetros, debe de rondar en un valor de 35 a 75% el valor de la escala completa. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el campo de medida o el valor óptimo que vamos a estar censando o que vamos a estar trabajando se tiene que posicionar entre un 35 y un 75%, haciendo que el 50% sea el valor óptimo que nosotros necesitamos para el área de trabajo, tal y como se observa aquí, ¿sí? Es la zona adecuada de trabajo. Otro elemento a considerar dentro de los manómetros es la norma de fabricación. La norma de fabricación siempre se debe de establecer en la carátula y dependiendo de la zona en donde nosotros estemos, tiene que ver con las características que dictan para medir, en este caso, presión. Si nos vamos a la norma europea EN 837-1, esta es una norma que nos avisa o nos dice básicamente cuáles son las características de precisión, cuáles son las características de elementos, como pueden utilizarse con un rango de presión, con el tipo de manómetro, incluso nos indica también si son manómetros de tubo de Bourdon, de diafragma, de cápsula, etcétera. Y todo esto está en base a la norma europea EN 837. En el caso de América tenemos su equivalente, que es el ASME 840.1, y esta normatividad nos permite a nosotros elegir los valores de fluido, precisión, temperatura, escala y tipo de rosca. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta en este ejemplo, que es un manómetro, es el nivel de seguridad de fabricación. Nosotros debemos de tomar en cuenta el tipo de fluido de proceso para asignarle un valor adecuado. En este caso dice que se puede trabajar de un nivel S1, que es el más bajo, S2 y S3, que es el más alto. Y esto tiene que ver también con el tipo de materiales que se utilizan dentro de los elementos. Normalmente los niveles de seguridad en lo que rondan para que cumplan con el mínimo específico es el S1, ¿sí? Que es el nivel más básico. Sin embargo, dependiendo de la característica del proceso, si estos elementos pueden o no soportar mayor cantidad de presión, en este caso quiero que observen la parte inferior donde tienen 10 bar, nos indica que este es el máximo nivel de presión al que puede someterse este elemento. Hay algunos manómetros que todavía sigue la escala un poquito más aquí abajo, ¿sí? Un poquito más, y eso nos permite a nosotros determinar si todavía soporta alguna sobrepresión. Aquí hay que tener cuidado porque a la hora de trabajar niveles de sobrepresión nos marca una serie de estándares. El estándar EN 837 con su equivalente que habíamos comentado, que es el ASME 840, nos indica que para poder trabajar con rangos de sobrepresión por encima del 75% debe de estar sometido no más de 12 horas con niveles de sobrepresión. ¿Esto qué quiere decir? Que si se somete más de 12 horas de trabajo continuo a estos elementos, pueden fallar o pueden dañarse las partes mecánicas internas de este manómetro. Por lo tanto, es de suma importancia tomar en cuenta los valores de sobrepresión que tiene nuestro fabricante. Otro dato que también nos incluye la parte de la norma, nos indica el tipo de rosca y el tipo de instalaciones que se manejan. Normalmente estos valores son estándar, como ya hemos dicho, de tipo ASTM, que es como lo manejan normalmente, de tipo NPT. Estos elementos dice que pueden ir desde 1/8 hasta 1/4 de pulgada, y en elementos de carátula más grandes pueden ir hasta media pulgada o 3/4 de pulgada, que viene siendo parte también de los conectores de la rosca, como lo podemos observar acá, la rosca estándar o una rosca fina.
Cuando nosotros vamos a someter el manómetro a elementos que contengan altos niveles de vibración, normalmente se sugiere utilizar rellenos de glicerina. Como podemos observar aquí en la parte de arriba, tiene un capuchón en el cual nosotros vamos a rellenar internamente de glicerina para evitar que si vamos a instalar nuestro manómetro en un sistema donde tiene altos niveles de vibración, normalmente lo que vamos a utilizar para no tener un error de medida más grande a la hora de que éste señale la presión, este elemento que amortigua un poco la parte interna del puntero del manómetro y también a su vez lubrica correctamente las cuestiones internas mecánicas que tiene este manómetro. Otra de las características de los manómetros rellenos de glicerina con respecto de los manómetros secos, quiere decir que no tiene absolutamente nada en la parte interna, tiene que ver también con utilizar las colas de cochino, que es un arreglo especial que se utiliza dentro de la instrumentación, que precisamente se utiliza cuando trabajamos elementos que son gaseosos o de alta vibración. Normalmente la cola de cochino viene siendo un arreglo, así como se ve aquí, en el cual nosotros internamente colocamos el manómetro y podemos evitar algunas de las de entrampamiento que se genera en la parte interna, que es la cola de cochino, y también ayudar a disminuir la cantidad de sobrepresiones que se tienen interno que generan vibración dentro de los elementos. Entonces esa es otra alternativa que tenemos. Por otra parte, cuando tenemos elementos que son altamente corrosivos, pues conectarlos directamente internos al burdón. Recuerden que entra en la parte y el burdón, si es un burdón en C, como es normalmente, puede dañar la parte interna de este burdón. Por lo tanto, tenemos que utilizar algo que se llama sello químico. ¿Qué cosa es el sello químico? Bueno, pues el sello químico viene siendo como un sello que separa, así como si fueran unas bridas, que separa nuestro manómetro de ambientes corrosivos. Y esos ambientes corrosivos internamente es el sello químico, así vendría siendo parte de un sello químico. Y nos permite en este caso el sello químico a través de un diafragma que se encuentra en la parte interna, aquí se encuentra un diafragma, transmitir la presión que se genera a través de un fluido de tipo incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ser colocado dentro de una tubería que vamos a medir, transmite la cantidad de presión. Recuerden que la presión es la cantidad de fuerza sobre unidad de área a través del fluido incompresible, y este empieza a mostrar a través del burdón y de los mecanismos cuánto es la presión transmitida a través de los elementos sin que la parte interna de este manómetro sufra un daño. Quiere decir que no lo estamos conectando directamente a la tubería o al proceso. A eso se le conoce como sello químico. ¿Y dónde encontramos todos esos valores o esas características? En las normas. Nunca olvidemos cuáles son las normas más importantes, en este caso, para los manómetros. Y no es para todos, únicamente para ciertas características de manómetros que trabajan con tubo de burdón, con diafragma o con cápsula. Hay otro tipo de normatividad, hay otro tipo de fabricantes, pero todos tienen que tener basados por lo menos en estas normas para la medición de presión en manómetros. Otro es la precisión del manómetro. Nosotros observamos que hay precisiones desde .1, .25, .5, 1.0, 2.0, 3.0 y 5.0, que básicamente esto, si nosotros lo ponemos en términos, pues es porcentaje, ¿sí? ¿Cuánto es el error que permiten ellos con respecto de la escala? Nosotros tenemos un fondo de escala, que en este caso es 10, como lo estamos mencionando aquí, y normalmente lo vamos a ver en algunas hojas de características como Full Scale, ¿sí? Abreviado FS, fondo de escala. Quiere decir que nosotros vamos a tomar muchas veces el fondo de la escala y vamos a multiplicar por esta cantidad de precisión, y eso nos va a indicar a nosotros cuál es el margen de error de medición que nosotros estamos teniendo. Por razones obvias, mientras menor sea la cantidad .5, .25 o .1, mayor exactitud tendrá de medición este elemento. Y eso es el valor de precisión con el que cuenta el manómetro. Recuerden que todo está en términos de porcentaje y se puede utilizar a full scale, pero también se puede utilizar a full span, pero lo más común es que se utilice directamente a full scale. Bien,
Las normas que tenemos acá, la N8371 habla acerca de los tubos de Bourdon, la 837 en su espacio número 2 habla de los manómetros de tipo diafragma, y en su sección número 3 los manómetros de tipo cápsula con rangos de presiones que pueden ir de los 0 a 1600 bar, de los 2.5 valores que trabajamos en bar, en este caso pueden ser mega, que estamos trabajando directamente, 2.5 milibar a 25 bar y 1 milibar a 600 milibar, valores que son muy pequeños con respecto de presión. Dice que se pueden utilizar en un tipo de fluido como gas o vapor, se pueden utilizar con baja viscosidad, con alta viscosidad o con fluidos contaminados, mientras que si nosotros utilizamos manómetros de tipo cápsula, pues no pueden trabajar con alta viscosidad ni tampoco con fluidos de tipo contaminado. En este caso dice que si se utiliza, por ejemplo, el caso de la norma EN8371 que habla acerca de manómetros de tubo de Bourdon, que nos dice que el rango óptimo de 0 a 1600 bar se puede utilizar con alta viscosidad si disponemos de un separador, que normalmente es la cápsula que se había mencionado anteriormente, el sello químico. Y por último, si se utiliza con fluido contaminado, también necesitamos los separadores. Otra parte, como podemos observar acá, en los de cápsula, que son presiones más pequeñas, de 1 milibar a 600 milibar, sí se puede utilizar con baja viscosidad, pero la cápsula y el tubo se deben de rellenar completamente de líquido. El líquido que se utiliza por defecto para poder transmitir estos niveles de presión, pues es la glicerina o un aceite de baja densidad, para que pueda transmitir correctamente los niveles de presión. Bien, estos son algunos de los criterios que se tienen que tomar a la hora de poder establecer una correcta toma de medición dentro del proceso, pero también tienen que tomarse muy en cuenta los valores de las normas. La normatividad es muy importante a la hora de poder seleccionar correctamente la instrumentación dentro del campo. Otra parte importante que tenemos que tomar muy en cuenta también es el utilizar o el determinar las características estáticas y dinámicas. Las características estáticas son todas aquellas que se utilizan directamente cuando el instrumento no está conectado en el campo. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó las pruebas de calibración, las pruebas de ajuste dentro de un laboratorio, en este caso también del fabricante, y este apenas se va a conectar al proceso. Y las otras son las características dinámicas, que es cuando ya conectamos este transmisor, este sensor, este actuador dentro del lazo de control y le dimos un estímulo para que pueda trabajar. En este caso normalmente el estímulo que se utiliza son los escalones unitarios para saber cómo funcionan estos elementos. En el caso ejemplo que observamos aquí, tenemos dos transmisores, en este caso un transmisor Foxboro electrónico, como lo podemos ver del lado izquierdo, con un precio del mercado de $950 aproximadamente, modelo 834DP, y por el otro lado tenemos un transmisor de neumático, también de presión, de transmisión diferencial, ambos son diferenciales, con un costo de $700 de la marca Fisher, modelo 50PW. Vamos a observar rápidamente los valores que nos ofrece el fabricante. Nos da un alcance máximo de 0 a 100 kilopascales y un rango de 0 a 500 kilopascales, siendo este un rango mayor o un alcance mayor dentro del proceso. Por otro lado, nos ofrece una salida estándar de 420 mA al ser electrónico y una salida normalizada de 3 a 15 PSI-G, o sea PSI manométricos, de salida de esta área de instrumentación, de este transmisor de presión diferencial. El otro nos ofrece una exactitud que está en porcentaje, como se había mencionado, así como en los manómetros, 0.5% del valor del span, mientras que el otro ya nos da un valor fijo. De los 0 a 500 nos da una exactitud de 1.25 kilopascales, lo cual al pasarlo en términos de porcentaje con respecto del otro y tomando en cuenta que es una medida un poco diferente de 0 a 100 y este, como podemos ver acá, de 0 a 500, pues nos dice básicamente que este es un poco más exacto con respecto de este que tenemos acá. Por otra parte que tenemos aquí, la deriva. En este caso ya hemos visto que la deriva es cómo se
comporta este elemento a través de un tiempo es de 0.25% del span a 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a cambiar los valores 0.25% de ese span en un periodo de 6 meses. Por el otro lado, cambia 0.13 de full span, viendo directamente con respecto de un año. Hay que recordar que FS viene siendo full scale, a fondo de escala. Quiere decir que de los 500 kilopascales cambia únicamente 0.13%. Y por último, el tiempo de respuesta al escalón unitario son 0.60 segundos, en el que alcanza el 95% del cambio máximo, y en el otro el 0.5%, ¿sí?, del valor al 90% del cambio máximo. Estos son valores que se utilizan en términos dinámicos. Para poder analizar estos dos transmisores y elegir uno en el cual la diferencia son $250 del electrónico al neumático, aparte de tomar en cuenta las instalaciones, las salidas y el tipo de transmisor y su marca, se tiene que tomar en cuenta la respuesta dinámica, y esa respuesta dinámica únicamente se puede hacer con ingeniería de control. Necesitamos establecer un punto óptimo de proceso, una curva de respuesta, necesitamos añadir una función escalón unitario y así poder observar los tiempos de subida, los tiempos de estabilización, para poder determinar cuál es el característico, si se puede utilizar el cual nos ahorra $200, o el otro que es a lo mejor, por ser electrónico, un poco más preciso, con una señal de 420 mA, pero de $250 más. Esto se puede hacer, lo vamos a hacer en una siguiente sesión. Vamos a hablar de todo lo que es la ingeniería de control que se necesita para trabajar con estos transmisores. Bien, para continuar, vamos a ver ahora lo que es el protocolo HART. HART es una contracción de Highway Addressable Remote Transducer, que básicamente nos habla de que es una contracción de un transductor remoto direccionable de alta velocidad desarrollada por el fabricante Rosemount, que actualmente Rosemount ya pertenece a Emerson Industries, donde es una de las más grandes áreas de automatización, una de las empresas más grandes que trabajan con estas partes, a la par de Fisher, ¿sí? También Fisher se unió con ellos. HART es un protocolo de comunicación que se utiliza en transmisores inteligentes para una supervisión de instrumentos de campo en procesos industriales. HART es un protocolo híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja dos señales, una señal analógica, como pueden observar acá, de 420 mA, pero sobre esa señal analógica de la cual ya estuvimos mencionando y hablando en otros temas, ahora vamos a ver que se monta una señal de ceros y unos a través de algo que se llama modulación FSK, ¿sí? Aquí, FSK. ¿Qué cosa es la modulación FSK? Trata de una modulación parecida a la modulación de frecuencia modulada que se utiliza en los radios, donde pueden observar ahorita que para un valor de 1, como ven aquí, equivale a tener 1200 hercios, y para un 0 equivale 2200 hercios. Quiere decir que trabaja a 1.2 kilos cuando es 1 y a 2.2 kilos cuando es un 0. Esto nos permite hacer una modulación de tipo digital, muy diferente a la modulación analógica. En este caso van representando por datos una señal digital, una cadena de ceros y unos a través de una serie de bits y de bytes que se van a convertir en información que nosotros podemos transportar desde un calibrador de procesos a un modem HART o al mismo instrumento para poder determinar características más avanzadas dentro del mismo, y también mandando señales analógicas de 420 mA. HART trabaja con una configuración master-slave. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos conectar únicamente un solo elemento transmisor como un master, y los demás pueden comportarse como esclavos, únicamente mandando información al master y el master tomando las decisiones, o mandando a su vez las direcciones empaquetadas de cada uno de los transmisores al elemento final de control. HART soporta hasta 256 variables, que esto es algo muy interesante, no es totalmente restringido, y también se puede utilizarse a través de un bus donde se conectan hasta 15 dispositivos, como lo pueden ser computadoras de proceso, microcontroladores, controladores lógicos programables, etc. HART nos ofrece muchas ventajas con respecto a la instrumentación convencional de 3 a 15 PSI, que era la neumática.
¿Qué necesito yo para trabajar hard? Para trabajar hard necesito mi dispositivo de campo. Y dado a que ya habíamos visto anteriormente que para los 4 mA que habíamos dicho anteriormente a través de una tablita, nosotros tenemos básicamente los 4 mA y tenemos los 20 mA. Pero como son valores que son de corriente y habíamos quedado que no los puede leer esos elementos, debemos de unir o utilizar este resistor de 250 ohmios para poder obtener el equivalente a un volt y a los 20 mA un equivalente de 5 volts, que es lo que a final de cuentas vamos a buscar o vamos a leer. Y necesitamos nuestra fuente. Nuestra fuente normalmente para equipos hard vamos a estar trabajando con un estándar de 24 volts en corriente continua. Esta fuente de 24 volts debe poseer una buena cantidad de amperaje para poder soportar las corrientes que necesitamos para trabajar con más dispositivos hard. Entonces necesitamos nuestro valor de 24 volts, que es nuestra fuente, nuestro dispositivo de campo, que va a funcionar como carga o elemento transmisor, y los valores de 250 ohms para determinar esos elementos. Si yo quiero conectar mi dispositivo hard, que es un transmisor de presión diferencial, como lo podemos observar acá, a un módem, pues yo necesito un módem hard. Los módem hard vienen siendo una interfaz por medio de la cual a través de un protocolo de comunicación que es hard se convierte a un protocolo serial, el cual es el que entiende una computadora de proceso. Sin embargo, nosotros no necesitamos una computadora de proceso para poder configurar correctamente un transmisor que trabaja en hard. También podemos utilizar una terminal handheld, como lo vemos aquí, o un comunicador de campo como los Flux 754 para poder comunicar estos instrumentos con estas terminales de campo, donde podemos hacer todas las configuraciones básicas y hasta avanzadas de este instrumento. Pero si ya requerimos mandar esas señales a un sistema de control o configuraciones mucho más avanzadas, necesitamos una aplicación de host dentro de la computadora. Ahora, la principal ventaja que se utiliza en conexiones es que se pueden utilizar el par trenzado de 420 mA. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos únicamente, como podemos observar acá abajo, un elemento de interfaz que me permita enlazar varios instrumentos que trabajan en hard con una señal de 420 mA a través de una unidad de terminal remota que trabaja en una interfaz RS232 o también en una RS485, que va a permitir en este caso el acceso de estos instrumentos a un sistema de otro protocolo de comunicación, como un sistema Modbus, ¿sí? Para poder cambiar de un sistema hard, como lo vemos acá, a un sistema Modbus, necesitamos este conversor a través de una unidad de terminal remota para convertirlo a esto y trabajarlo a unidades un poquito más especializadas para el tratamiento de estas señales, como lo son sistemas de control distribuido o sistemas de adquisición y supervisión de datos, como lo es los SCADA. Y también utilizarlo a través de una interfaz para comunicarla con computadores. Bueno, para finalizar, vamos a ver cómo conectamos una aplicación de un instrumento que trabaja en protocolo hard. Primero que nada necesitamos ver el tipo de transmisor. Como podemos observar aquí, nuestro transmisor se trata de un transmisor de temperatura hard, en el cual tenemos nuestro lazo de 420 mA y este está conectado a un bloque transmisor con un RTD, el cual va a medir el proceso. Como podemos observar aquí, se trata de un RTD de 3 hilos. Aquí lo vemos, y vamos siguiendo los 3 hilos, llegan a un valor de el sensor que dice que puede trabajar con un PT100, ¿sí? De tipo doble con 6 hilos. Este valor de PT100 no se puede colocar directamente al tanque de calentamiento con la resistencia interna porque puede dañarse innecesariamente en estos elementos. Se utiliza este elemento que vemos aquí, ¿sí? Que se llama termopozo. Ese termopozo es como una funda por donde vamos a meter nuestro termopar, nuestro RTD, en este caso es un RTD de tipo PT100, para que no sufra daños en la estructura y no nos dé mediciones que puedan ser alteradas.
En la cabeza de aquí del PT100 vamos a comunicar 3 hilos que van a ir a un tablero de control de temperatura patrón, y el resto de los 3 hilos se van a ir a conectar acá al bloque transmisor. Quiere decir que el bloque transmisor está fuera del lazo y que el RTD es uno solo, donde 3 hilos se dividen al tablero de control, que es para saber a cuánto se está calentando. Aquí tenemos el lazo cerrado, ¿sí? Y este lo va a transmitir para adquirir datos que se pueden ir a un PLC o a un sistema SCADA. Como podemos observar, en este caso conectamos, y la forma de conectarse, el modem hard, y también lo habíamos olvidado mencionar acá, el handheld, ¿sí? Se conecta en paralelo, como si fuera un voltímetro, ¿sí? Estamos emulando como si fuera un voltímetro. Lo mismo va a suceder acá, ¿sí? Como lo habíamos visto con el modem hard, se está conectando, como lo pueden ver, en paralelo, ¿sí? Es como si estuviéramos midiendo el voltaje entre las terminales que tenemos acá del hard, y esto es muy importante a la hora de conectarlo en el proceso, porque no necesitamos abrir el lazo para poder establecer comunicación. Se puede conectar en paralelo, puede ser antes del valor de los 250 ohms o después del valor del resistor de 250, que es lo más lógico y lo más común, que se mida entre la fuente y después del resistor para poder generar los 420 mA. Pero bueno, ahora lo que vamos a observar acá es que necesitamos nuestro resistor de 250 ohmios y lo vamos a conectar el terminal positivo a la fuente de 24 volts. Este a su vez, el terminal negativo que vamos a trabajar en este, va a estar conectado al PLC, ¿sí? El controlador lógico programable. Este PLC ya va a poder leer ya no la señal de 420 mA, puesto que ya pasó por el resistor de 250 ohmios. En las entradas analógicas que tenga este PLC va a tener la lectura de 1 a 5 voltios, y la salida de este elemento del valor de la fuente, porque esta es una fuente de 24 que va a alimentar los instrumentos, y esta es una fuente interna que tiene el PLC, nos va a permitir a nosotros que no exista una caída otra vez de 24, o que se sume una caída o un valor de voltaje para sobresaturar el transmisor, sino que nos va a permitir mantenerlo en 24 voltios. ¿Por qué? Porque las fuentes de estos PLCs también pueden trabajar con 24 volts. Entonces la salida de esta realimentación de la fuente del PLC puede regresar a el negativo del bloque transmisor de protocolo hard. En este caso nosotros podemos hacer una calibración o podemos hacer un ajuste en sitio de un transmisor de temperatura, como lo es aquí. ¿Dónde lo podemos hacer? Lo podemos hacer directamente a través de esta computadora, esta PC que vemos aquí, que trabaja como un hosting dentro del modem hard, y se va a valer del modem hard para poder transmitir todos los valores. ¿Hacia dónde? Hacia la red hard, y esta red hard va a tener una realimentación aquí al bloque transmisor. Para poder hacer los ajustes avanzados que tenemos del protocolo hard, necesitamos de un software que a veces nos lo proporciona el fabricante para cambiar las características y ajustes de los instrumentos. Cuando no lo tenemos, utilizamos este que se llama Packware. El Packware es un software que vamos a ver posteriormente cuál es la configuración del Packware, que permite en este caso modificar los valores que tenemos desde las unidades de medida, el rango de medición, el idioma, la cantidad de bits que voy a mandar a través de esos elementos, los bits de redundancia, los bits de arranque, los bits de paro, que permiten mandar esta información hacia el PLC. Ahora, para controlar las características del PLC en un tablero interactivo con un operador o con un ingeniero, se puede utilizar este elemento que tenemos aquí. ¿Qué cosa es un HMI? Un HMI, quiero que quede claro, es una interfaz hombre-máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una pantalla, que por lo general es una pantalla táctil, donde tiene acceso el operador, yo voy a poder hacer cambios. Por eso ustedes observen aquí que es bidireccional, porque me muestra, en este caso, si cuando va para acá me muestra lo que tiene este transmisor, pero también yo aquí puedo ejercer una acción de control para regresar esta información que yo considere procesar o que yo considere conveniente al PLC, y a su vez el PLC mandará todas las señales al bloque transmisor con respecto de este termopar,
en este caso no es un termopar, les había comentado, es un RTD tipo PT100 a la parte interna donde se conecta la sonda procedente del termopozo para poder hacer los cambios dentro del tablero de control patrón. Entonces ya aquí estamos adquiriendo datos porque ya sabemos cuánto es la cantidad de temperatura, pero también podemos ejercer cambios a través de la interfaz hombre-máquina ayudándose del controlador lógico programable. Bien, básicamente esas son las configuraciones de HART. Como se puede ver, es un protocolo muy versátil, es un protocolo híbrido que maneja la señal de 420 mA, que trabaja también con una modulación FSK, en este caso con frecuencia, para mandar los bits, para mandar los unos y ceros y poder hacer los ajustes dentro del handheld o también dentro de los modem HART, que hay que recordar que se conectan en paralelo. Bien, hasta aquí este video que habla acerca de lo que era el protocolo HART, habla acerca de los criterios de selección de instrumentación. Nada más se abordó el tema del manómetro. Hay que recordar que para caudalímetros, para termómetros, para medidores de nivel y otras variables analíticas, cada fabricante posee ciertos manuales donde a través de una persona, un personal especializado en el área técnica, pues les va a dar una buena solución a través de sus problemas que tengan de automatización. Es muy importante que a través de la experiencia y a través de los instrumentos que ustedes vayan a manejar dentro de una planta, dentro de su próximo empleo, de su próximo trabajo, pues ustedes también tengan la necesidad de estudiar cuáles son las características de su instrumento, cuáles son las normas. Es muy importante no olvidar las normas. En este caso únicamente hablamos de las normas europeas, y también hablamos también de las normas americanas, que son las ASTM, las ASME, que son muy ampliamente utilizadas en instrumentos de medición, tanto como para manómetros, como para transmisores, como válvulas, como tuberías, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí vamos a continuar con ese video donde prácticamente hablamos acerca de los inconvenientes, la selección de instrumentación y otros casos característicos. A nombre de CISEA Industrial, Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial, me despido dejándoles unos saludos, recordándole que le den like y se suscriban a nuestro canal para seguir subiendo videos especializados dentro del área de instrumentación. Muchas gracias.